Hola gente, ¿cómo están? Estamos de nuevo acá en YouTube. Por si no sabían, igual les dejo acá mi canal de TikTok en el que estuve subiendo ahí un poquito de contenido bien cortito sobre temas ahí puntuales y nada, es como que se va directo al grano. Acá en YouTube es como que uno está como más de chill, ¿no? No necesitas como ir ahí directo al minuto, así que acá uno se puede tomar quizá un poquitito más de tiempo, pero igual de todos modos vamos a ir al grano. Por si no vieron el TikTok, hablamos un poquito sobre Bitcoin. Lo que se habló en el TikTok sobre Bitcoin básicamente fue, bueno, que Bitcoin desde cierta fecha estuvo subiendo sin parar y ya se va como un 80-85% de subida. En este video vamos a ver un poquito sobre Bitcoin, pero no solo eso, sino que les voy a contar algo que quizás se sorprendan, ¿no? Y es que Bitcoin nunca paró de subir. Y quizás en este momento estás pensando, no, este está re loco, este vino re Duranga a grabar, pero no es el caso. ¿Cómo que nunca paró de subir? ¿Qué me estás diciendo? Si lo vimos caer desde los 71.000 cayendo como un 85% y fue la explosión de la burbuja y fue el fin de Bitcoin y no sé qué, bla bla. Bueno, déjame que te cuente. Yo creo que ese argumento, ese comentario, ¿no? No, ¿cómo que vas a decir que Bitcoin nunca paró de subir? Que si yo lo vi caer un 70% y que lo que fuese... fíjense que el gráfico está marcado por el TikTok que se subió, así que vayan a verlo, les recomiendo eso, por favor, che. No, para mí ese argumento parte de la base quizá de seguir a Bitcoin desde esta zona, digamos, desde el 21 hasta el 22, en esa zona en la que, bueno, Bitcoin estaba en máximo histórico. Está bien, fue subiendo, bajando, pero en toda esta zona fueron los precios más altos a los que llegó Bitcoin. Entonces, sí, es normal quizá pensar, no, bueno, me explotó la burbuja y esto que lo otro, pero si retrocedemos un poquito más, ¿no? En el tiempo y no nos guiamos solo por, digamos, esta corrección, esta enorme corrección, hay que admitirlo, de un 76,62%, si retrocedemos un poquito más y permítanme pasar el gráfico al modo semanal, lo que están viendo ahora es el gráfico semanal. Bueno, acá tengo un par de líneas marcadas, específicamente 3. Este no es el gráfico que uso generalmente porque ahí sí que ya soy un poquito, digamos, más desprolijo, tengo bastantes más marcas, igual ahora lo vamos a ver porque les tengo que mostrar algo. Prestando la atención a esto, acá lo estamos viendo desde el 2011, no específicamente desde su creación, porque bueno, salió en el 2009, pero si vemos con atención y lo estamos viendo en logarítmico, fíjense que básicamente desde que se creó Bitcoin, incluso podríamos estar hablando de que casi que nunca cambió la dirección de la tendencia inicial, ¿no? Hablando así muy generalizado y viendo en gráfico semanal y no en detalle, ¿no? Fíjense que tenemos el primer impulso, ¿no? Acá el gran impulso de un... bueno... ahí tienen el porcentaje. Y después tenemos un retroceso de un 80%. Después tenemos nuevamente otro gran impulso de un 6.843%. Un retroceso de un 80%. Y tenemos nuevamente el otro gran impulso. Y ahora estamos viendo... un retroceso de un 80%. Ahora, ¿esto quiere decir necesariamente que lo que vamos a ver es otro gran impulso que nos lleve a un número? Bueno, eso que dibujé justo parece otra cosa, pero está diciendo que vamos a tener un gran impulso que nos lleve, por ejemplo, ¿no? Supongamos esta zona, hasta la zona de arriba de los $100.000 por Bitcoin. ¿Está diciendo eso? No. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo justamente era compartirte un poco lo que venía viendo, en el que en realidad la tendencia de Bitcoin por ahora no podemos afirmar con certeza, y nunca lo pudimos haber afirmado en esta caída. Es normal que la gente que o entró en esta zona o lo conoció en esta zona con la caída del 80% haya perdido toda, digamos, su fe y haya quizá vendido todo lo que fuese, pero justamente los que veían conociendo cómo fue oscilando el precio alrededor de los años, incluso podría haber estado atento y haberse percatado que esta zona justo era una buena zona de compra. No estoy diciendo que esta acá no lo sea, pero bueno, estamos hablando del retroceso, no ahora de la recuperación, ¿no? Claramente, como en su momento lo fue acá, como en su momento quizá lo fue acá, pero esta ya era un poquito más confusa, y como en su momento lo fue en esta zona. Entonces, al final estoy marcando un montón. La gente ¿no? La gente que entró en esta zona, y ya está todo desprolijo, la gente que entró en esta zona o que lo conoció en esta zona, es normal que, viendo una caída de un 80%, uno diga, no, ya está, se fue, listo. Pero la gente que ya tenía más experiencia se dio cuenta que esta caída presuntamente podría ser una de esas tantas caídas
para después un movimiento mucho más fuerte. Ahora, yendo al gráfico que sí está más marcado, este es Bitcoin contra USDT. Fíjense que acá lo estamos registrando del 2017, pero bueno, no importa. Vamos a ampliar el tiempo. Fíjense que acá está todo marcado, es que las cosas que fui marcando no las borré, pero entre toda esta locura les puedo más o menos contar cómo fue que lo fui pensando, ¿no? Alrededor, a lo largo de este tiempo. Lo primero que teníamos era la corrección de la que habíamos hablado, de un 85%, empezada el 21 de noviembre hasta el enero del 23, ¿no? Cuando vimos la primer señal positiva fue la zona de los $20.000, que cobró quizá doble importancia, porque fue una zona que en cierto punto se usó de resistencia un par de veces, pero más allá de eso, lo importante fue que se rompió la primer, digamos, línea de tendencia. Como pueden ver, después del primer impulso, tenemos un retroceso que agarra su soporte en otra zona que es doblemente importante. Primero porque, bueno, fíjense anteriormente cómo en estas pequeñas oscilaciones en el corto plazo, en toda esta zona de acá, tuvo una importancia hasta que la perforó. Pero no solo eso, sino que justo acá, donde el precio se sostiene, tenemos que fue una zona que anteriormente acá sirvió como resistencia. Y no solo acá, que me hace decir, ay, ¿qué tiene que ver? Si retrocedemos en el tiempo, fíjense cómo esta fue una zona importante en la que nos mostró cambios e impulsos, fíjense, en el precio. Entonces esta zona tiene mucha más importancia de la que presuntamente tiene. Y fíjense cómo el precio rebota y explota. Ahora, ¿hasta dónde explota y hasta dónde rebota? No hasta cualquier zona como podría pensarse, sino fíjense que hasta la zona que rebota y explota, si agarramos los máximos de acá y trazamos una línea, ya incluso antes de que el precio haya llegado a esta zona, ¿no? Podíamos trazar esta línea con estos tres máximos. Fíjense que justo cuando llega a esta zona tenemos un retroceso. Y otra vez, doble importancia, porque no es solo esta línea de acá trazada en estos tres máximos, es toda esta línea trazada en todos estos máximos. Fíjense, y fíjense cómo justo cuando llega a esa zona tenemos el retroceso. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a analizar cómo fue este retroceso en detalle, ¿no? Tenemos que el retroceso que se da se hace en forma de canal bajista, fíjense, ¿no? Esto es un canal, hay muchas marcas porque yo lo fui analizando en el gráfico incluso de 1 hora o en el de 4 horas, entonces se ven todas las marquitas que de última podemos entrar ahora en detalle. Fíjense que tenemos acá que el retroceso, después de haber tocado esta zona que mencionamos doblemente importante, se hace en forma de canal bajista, fíjense, se hace en forma de canal bajista. Y lo que tenemos es que este canal bajista, ¿no? Y lo que nos dice, ¿no? La teoría es que si medimos el ancho de este canal, digamos, bajista, y lo insertamos en la zona de ruptura, este canal bajista tiende a romper al alza, nos da que el precio podría moverse hasta esta medida. Y fíjense que fue clavado hasta la medida que se movió. Ahora, ¿y vos por qué tenés, ¿no? esto que marca esta zona como importante? Y esto es muy cómico y quizá parezca que estoy mintiendo, pero no, la verdad es que yo a medida que iba viendo, iba tirando ahí mi análisis y lo fui dejando. Y es que yo a esta conclusión había llegado y no sabía qué tan válida era, pero al final terminó pasando porque yo acá vi un doble techo. Cuestión que si agarramos el doble techo que tenemos acá y agarramos el mínimo que lo tenemos acá y tiramos una línea desde el doble techo, que esto también nos dice la teoría, tiramos una línea del doble techo hasta la zona de ruptura del piso, tenemos que si lo ponemos debajo del piso, nos da, fíjense, justo en esta zona, ¿no? Si no me equivoco, porque esto fue hace unos días, es por eso que tengo esa línea. No sé por qué la tengo acá tan alta, quizá la modifiqué. Ahora estoy empezando a pensar si es que la puse por otra cosa, pero yo tengo el recuerdo de que mi pensamiento fue el del doble techo, poner la medida y ponerla en la ruptura. Fíjense que no es necesario que vaya en el momento, ¿no? Lo que siguió pasando fue que siguió oscilando, pero tarde o temprano tocó este punto, ¿no? Ahora les muestro cómo si yo adentro en el de 1 hora fui marcando un montón de cositas, ¿ven? Que esto fue a lo largo del tiempo.
canales que se fueron rompiendo. No necesariamente quiere decir que todas estas cosas que marqué tengan validez, ¿no? A veces marco mucho y me dice poco, pero bueno, soy un tipo marcador, alguien que le gusta marcar, ¿no? Fíjense cómo luego de la ruptura de este canal bajista, llegamos hasta esta zona, una zona de consolidación, en la que podríamos estar hablando de un patrón de continuidad o de cambio de tendencia. Obviamente yo lo que digo puedo estar equivocado y cualquier comentario que me corrija si estoy equivocado es más que agradecido, pero según lo que yo tengo entendido, este triángulo simétrico no nos está diciendo otra cosa. Este triángulo simétrico lo que nos dice básicamente, y lo que dice la teoría, es que según el lado en el que rompa, lo que hay que trazar es esto, ¿no? Esta línea. Ahora, ¿qué pasa? No tenemos ninguna certeza de que este proceso de consolidación no sea incluso para un retroceso, por ejemplo en esta zona, hasta la tendencia original. En el TikTok que subí, comento que no me parecería raro retrocesos quizás hasta la zona de los 27.000 o incluso por ahí. Bueno, 27.000 sería un poquito más abajo, pero 28.000, 27.000 no me parecería raro. No creo que sea un retroceso de golpe, porque tenemos esta zona que tiene cierta importancia. Quizá nos haga un rebote acá y para allá después sí llegar hasta la zona, ponerle los 29, 28, 27, por ahí. Podría pasar eso. Como tranquilamente tenemos muchos factores fundamentales que lo que nos dicen es que el precio tiene que subir, si es que el mercado no descartó todo eso ya. Si los factores fundamentales cobran mucha importancia, y los factores fundamentales en este caso serían, por ejemplo, una de las tantas cosas, las medidas que tomó Estados Unidos de la inyección de capital en el sistema, la rápida subida de tipos de interés que se hace insostenible y ahora la tienen que bajar y quizás se podría estar hablando, y el mercado está casi que creo que un 92% seguro de que la próxima subida de tasa de interés sea la última. Todos esos motivos harían que el precio suba todavía más. Entonces pueden pasar, la verdad justo en este punto del gráfico no es como que tengo una opinión que voy a decir me inclino firmemente a que para mí va a ser esto, sino que ambas cosas me parecen posibles. Sí, lo que les puedo decir es que en un periodo quizá mediano o largo plazo, yo sí personalmente estoy alcista, pero no desde ahora, sino ya desde hace bastante tiempo. Incluso la subida brusca de tipo de la Reserva Federal también ya daba que pensar que era algo que iba a ser insostenible. En el caso de que este sea un patrón de continuación, que no lo descarto y también le veo bastante probabilidad, para mí el próximo objetivo a visitar sería esta línea de tendencia que cobró importancia las anteriores veces, y ya quizás sí después de llegar hasta este punto, o sea, consolidamos, impulsamos y ahí sí ya ver retrocesos. Y quizá, fíjense cómo esta zona, y esto no me había dado cuenta, si pasa esto, esta zona de acá tendría más importancia todavía porque fue zona de resistencia anteriormente. Fíjense cómo si nos ponemos quizá a verlo en detalle, las cosas empiezan a agarrar sentido. Miren cómo marcamos la línea ahí. No quiere decir que esto vaya a pasar. Lo que quiere decir es que en el corto plazo, yo personalmente no podría decir estoy 99% seguro que va a ser el movimiento ahora en el mismo impulso, o quizás se tome un retroceso para hacerlo. No estás diciendo nada, estás diciendo que pueden pasar las dos cosas. En realidad lo que yo estoy diciendo es que a mediano y largo plazo estoy alcista, pero justo en estos momentos en los que venimos de ya de un previo impulso anteriormente y una consolidación, incluso podría haber un retroceso para así llegar hasta esta zona que sí la veo bastante probable. Algo que me hace pensar es esta figura. Esta figura lo que me hace pensar es que en el caso de que se rompa esta figura nuevamente, si nosotros agarramos, ¿no?, el ancho y tiramos la medida, en el caso de que se rompa la figura, incluso podríamos estar hablando de visitar zonas como los $21.000. ¿Vos crees que esto pase? No, pero lo que sí incluso podría pasar es que al tener impulsos bastante, quizá por decirlo de alguna manera más bruta, verticales, bastante rápidos, con bastante velocidad, el precio podría tomarse ¿no?, como un descanso, un retroceso y llegar hasta una zona incluso de los 24.000, 25.000. No me parecería raro. Zona que mencionamos, son zonas importantes. Fíjense cómo el precio tendió a ir a ese lugar para agarrar su impulso más fuerte. Acuérdense que venimos de subir casi con un 100%,
podría tranquilamente hablarse de un retroceso, y a ver si tiramos un FIBO. Miren, nos da que es con 50 de FIBO, un retroceso hasta ahí. Entonces, podría ser que pase eso. Es mi opinión. Justamente en estas zonas, yo creo que afirmar algo como que justo a corto plazo va a pasar esto es bastante complicado, por lo que mencionamos anteriormente, porque en cierto punto el mercado descarta mucho las cosas que yo les comenté de la Reserva Federal, y no podemos estar tan seguros si lo que se está viendo es lo que está, digamos, ya completamente descartado. Ahora, ¿esto quiere decir que el precio de Bitcoin está sobrevalorado? Justamente para mí no, y es que en todo este tiempo de corrección, que fue el que comentamos, fue algo que pasó distinto a lo que pasaba anteriormente, quiero decir que a mayor cantidad, y es que entre toda esa caída, la adopción, mientras el precio caía, la adopción de Bitcoin aumentaba, al tal punto incluso que BlackRock ahora quiere hacer un ETF con Bitcoin y están como atentos a eso. No estoy diciendo que sea bueno, de hecho para mí es lo contrario, pero ese es otro tema. Entonces la adopción aumentó de manera drástica mientras el precio caía, y si nos prestamos un poco de atención, tuvimos que hubo muchos sucesos que pasaron que hicieron que quizá los precios se muevan artificialmente. Por ejemplo, hablamos de la subida de tipos de interés, incluso se comentó anteriormente en otro video, si no me equivoco, sobre la guerra en Ucrania. Todas cosas que fueron pasando que básicamente generaron un montón de pánico, y más en los activos de riesgo. Yo creo que en el momento en el que se recupere la confianza y toda esa plata que se fue del mercado, pero que está a posible entrada en algún momento, porque la Reserva Federal se encuentra en una situación en la que subieron los tipos de interés de una manera muy rápida para cortar la inflación, pero se encuentran ahora que si empiezan a bajar los tipos de interés, que es lo que tienen que hacer porque por pánico más que nada, porque es algo insostenible, porque fíjense esto, mientras gastan más, o sea, no reducen el gasto y suben los tipos de interés, esa deuda todavía es mucho más cara. Entonces la situación se vuelve completamente insostenible, y por fuerza y por pánico se ven obligados a bajar los tipos de interés. El problema es que al bajar los tipos de interés ahora, la inflación se les podría volver a incrementar. Entonces es una situación como un poquito compleja, la que todas son medidas para preservar y tratar de aguantar más a la mayor cantidad de tiempo posible, o sea, medidas que te favorecen en el corto plazo, pero que en el largo plazo todas estas medidas tienden a por su propio peso caer, y cada vez con más peso, ¿no? Espero que les haya gustado el video. Hablamos un poquito sobre Bitcoin, sobre la opinión de que básicamente nunca cambió la tendencia al alza. También analizamos un poquito cómo fueron los distintos movimientos que nos trajeron a la zona de los $30.000. Después comentamos cómo mientras el precio caía, la adopción de Bitcoin aumentaba, y que por eso cuando esa plata que está fuera de los mercados ingrese, el precio subiría de una manera mucho más drástica de la que se vio anteriormente, o al menos eso es lo que creemos por acá. También hablamos sobre cómo la Reserva Federal, y con la subida rápida de tipos de interés, se vuelve insostenible por el incremento incluso del gasto, entonces tienen que pagar más intereses sobre ese gasto, sobre esa deuda. Y también comentamos cómo la reducción de esos tipos de interés podría traer consigo otro problema, que es un aumento en la inflación. Así que nada, espero que les haya gustado el video. La verdad que este formato me gustó, y nada, voy a subir igual fragmentos a TikTok. No se olviden de seguirme en TikTok. Adiós.